Hoy vamos a hablar de los niveles de comprensión lectora, recordando que la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee. Toda esta información la hemos resaltado, la hemos subrayado, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Hoy vamos a trabajar uno de los niveles de la comprensión lectora. Hoy vamos a trabajar el nivel literal. Escuchen, me dice, el nivel literal es en el que él o la lectora, o sea, quiere decir nosotros los que estamos leyendo, se atienen estrictamente a los contenidos explícitos. Es decir, las respuestas están en el mismo texto, sin entrar en más profundidades. Yo no le puedo cambiar nada de la información. Voy a copiar tal y cual está en el texto. Entonces, ¿qué hemos resaltado? Resalté o subrayé el nivel literal y luego resalté lo siguiente. Las respuestas están en el mismo texto. Ahora, me dice por acá, este nivel es conveniente para la lectura de textos que no requieren de interpretación, como puede ser el prospecto en el que se explica cómo funciona. Por ejemplo, un electrodoméstico. ¿Qué quiere decir? Que tú no le vas a aumentar palabras, que tú no le vas a cambiar las palabras, no vas a dar tu opinión tal y cual está la información en el texto, esa información no se va a cambiar. Por eso le llamamos nivel literal. En estos casos, la persona que lee se ajusta a lo que dice el texto y hace aquello en que él se afirma, sin más. Entonces, subrayamos, en estos casos, la persona que lee se ajusta a lo que dice el texto. Hasta aquí subraya o resalta. Subraya o resalta. En estos casos, la persona que lee se ajusta a lo que dice el texto. Ahora, escuchen, de los 3 niveles de comprensión lectora, este nivel es el nivel más fácil de la comprensión lectora, ya que solo te limitas a buscar las palabras claves dentro del texto. Aquí yo no voy a dar mi opinión, no voy a interpretar. Lo único que voy a hacer es que si me dan preguntas de un texto, las respuestas se encontrarán en el mismo texto que he leído. No voy a cambiar más. Ahora, ¿cuáles serían las pistas para poder encontrar o resolver preguntas literarias? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de ellas. Pistas para formular preguntas literarias. ¿Cómo podría yo elaborar mis preguntas de manera literaria? Puedo preguntar ¿qué? ¿Qué pasó en la historia? ¿Quién es el personaje de la historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo es? Puedo hablar del personaje principal. ¿Con quién? Puedo hablar de personajes secundarios. ¿Para qué? ¿Para qué se contó la historia? ¿Cuándo ocurrió? De repente, hasta en una noticia nos van a decir cuándo ocurrió, ¿no? La noticia. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Te das cuenta? Todas estas preguntas se utilizan para el nivel literal. Entonces, vamos a recordar. El nivel literal es el nivel donde yo voy a encontrar en un texto información así, de manera detallada, de manera que está escrita, y yo no voy a poder cambiar esa información. Ante una pregunta, yo voy a poder encontrar la respuesta dentro del mismo texto y tal cual está, la voy a copiar. ¿Sí? La voy a copiar. ¿Estamos hasta ahí entonces? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente texto. Para ello, yo lo voy a leer para ti
Todos siguen con su mirada, van leyendo el texto con su mirada y luego compartimos algunas preguntas. Dice, el siguiente texto se encuentra en la página 90. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, a ver, un ratito por favor. Seguimos, dice, entre la hierba. Se abrían muchas flores luminosas como estrellas y había 12 árboles que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos. Escucha la información, ¿ah? Los pájaros que se encontraban en las ramas de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro y se había quedado con él durante los últimos 7 años. Seguimos con la lectura. El gigante sintió el deseo de volver a su castillo. Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí? Muy bien. ¿Qué hacen aquí?, surgió con voz retumbante. Los niños escaparon corriendo asustados. Este jardín es mío, es mi jardín propio, dijo el gigante. Todo el mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí. Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía: propiedad prohibida, prohibido el paso. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo y no les gustó. A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos allí!, se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, todos los jardines se poblaron de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no habían niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormido. Muy bien, este texto está muy bonito, muy bonito. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que hemos leído y luego pasaremos a resolver algunos ejercicios. Bien, vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenar mis ideas. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Muy bien, entonces, el orden, vamos a ver. El orden en que sucedieron los hechos en el texto, tal y cual como está escrito, es el siguiente. Primero, todas las tardes,
los niños iban a jugar en el jardín del gigante. Luego, un día el gigante volvió. El gigante cerró con un alto muro su jardín. Después llegó la primavera. En todo el país hubo pajaritos y florecitas, pero en el jardín del gigante los pájaros no tenían interés en cantar, pues no habían niños, ¿ya? Este es el orden en el que se han dado los hechos según el texto, así tal cual está escrito. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente ejercicio? Continuamos en la página 91 y vamos a resolver algunas preguntas del texto. Ojo, recuerda que la información se encuentra en el mismo texto. En el mismo texto se van a encontrar las respuestas, porque estamos trabajando el nivel literal. El nivel literal me dice que las respuestas se van a encontrar en el mismo texto. No te vayas a olvidar, no podemos cambiar las respuestas, ¿ah? Entonces, con las preguntas del texto anterior, la del ogro, ¿en qué lugar jugaban los niños a la salida de la escuela? Era en el jardín del gigante, ¿verdad? ¿Cómo era el jardín del gigante? O ¿cómo era el jardín donde jugaban los niños? Era amplio y hermoso. ¿Qué pasaba en otoño? Los árboles se cargaban de ricos frutos. ¿A dónde se había ido el gigante? ¿Te acuerdas? Se había ido a visitar a su amigo el ogro. ¿Y cuántos años se quedó con el amigo ogro? Pues se quedó 7 años. Cuando él regresó, ¿qué hizo para que los niños no volvieran a entrar a su jardín? Alzó una pared muy alta. Y entonces, ¿qué sucedió en el jardín del gigante cuando llegó la primavera? Pues ahí permaneció el invierno. El invierno se quedó ahí. En los demás jardines llegó la primavera, pero en el jardín del gigante no pasó lo mismo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a compartir una lecturita más. Lee detenidamente la lectura que tienes aquí a continuación. Señala sus párrafos. Mira, recuerda que los párrafos son donde yo encuentro los puntos aparte, solo los puntos aparte, ¿ya? Mientras tú vas leyendo, yo también te leo en voz alta la siguiente lectura y luego juntos ya completamos la actividad. Yo leo para ti el siguiente texto. Dice, una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. Ellas eran animales de la granja que mejor estaban alimentadas. La cabra empezó a envidiar al asno porque creía que él estaba mejor alimentado. Y le dijo, me da lástima tu vida, sí que es un tormento inacabable. Finge un ataque y déjate caer en un pozo para que te den unas vacaciones. Ay, esta cabra, ¿cómo le va a decir eso? Tomó el asno el consejo y dejándose caer, se lastimó todo el cuerpo. Viéndolo el amo, llamó al veterinario y le pidió un remedio para el pobre. El médico le dijo que necesitaba una infusión con el pulmón de una cabra. Tenía que preparar un tecito con el pulmón de la cabra, pues era muy efectivo para devolver el vigor. Para ello, el amo decidió sacrificar a la cabra para salvar al asno, pues este le ayudaba mucho en los traslados de un pueblo al otro. La cabra nunca pensó que su trampa le caería a ella misma y así curaron al asno. Aquí habíamos ordenado las oraciones. Primero estaba una cabra y un asno comían en un establo. Luego la cabra le dijo al asno que finja un ataque. Después el asno se lastimó todo el cuerpo.
El veterinario revisó al asno y finalmente la cabra fue sacrificada. Ahora, de acuerdo a las preguntas que están en la misma página 92, tú me has dicho las respuestas. ¿Quiénes son los personajes? Pues la cabra y un asno, ¿verdad? ¿A quién llamaron para que atienda al pobre asno? Al veterinario, ¿sí? Muy bien. Luego, ¿quién sentía envidia del asno? Era la cabra. ¿Y en qué lugar vivían los dos? Ahí está, en el establo, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, como estamos trabajando el nivel literal, está muy sencillito el siguiente ejercicio. Vas a completar aquí cada oración copiando la información que tienes en tu mismo texto. Copia, mira qué palabra continúa aquí en cada oración. Observa el texto que está en la página 92 y completa las siguientes oraciones. Entonces, hemos completado de acuerdo al texto, la cabra empezó a envidiar al asno. Finge un ataque y déjate caer en un foso. Una cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. Viéndolo, el amo llamó al veterinario. El médico le dijo que necesitaba una infusión y para ello el amo decidió sacrificar a la cabra. ¿Te das cuenta? Todas estas palabras están escritas en tu mismo texto. No las estamos cambiando porque estamos trabajando en nivel literal. Información que se encuentra dentro del mismo texto. Bien, entonces ahora compartimos un pequeño texto más. Mientras tú vas leyendo, yo también leo para ti este texto. Está muy bonito este texto. Escucha. Mamá Caracol alquila su casa. Mamá Caracol necesitaba dinero para mantener a sus hijos. Entonces alquiló su caparazón a un escarabajo que no tenía casita. El tiempo pasaba y llegó el invierno con frío y lluvia. La pobre mamá Caracol se mojaba y temblaba de frío. Hasta se resfrió y todo. Sus hijitos, para protegerla, le hicieron una sombrilla con hojas de palmera. Pero mamá Caracol extrañaba su casita, su caparazón abrigado y protector. Cuando los caracolitos crecieron, buscaron trabajo y comenzaron a ganar dinero. Entonces fueron a ver al inquilino, don Escarabajo, quien al escuchar las desventuras de mamá Caracol, se apiadó y le dejó el caparazón. Los caracolitos, a cambio, le dieron dinero para que se alquilara otra casita. ¡Qué linda familia tiene usted, señora Caracol! Sus hijos son un ejemplo. Es un gusto para mí devolverle su caparazón. Lo he pintado y todo, dice. Espero le guste. Y mamá Caracol, toda orgullosa, agradeció a sus hijos tanto cariño. Se acomodó nuevamente en su casa y salió a pasear por el jardín. No hay como la casa de uno, se repetía una y otra vez. Bien, ya hemos leído este texto y ahora hemos completado el siguiente ejercicio. Caracol va con orgullosa, escarabajo con inquilino, caracolito con ejemplo, caparazón con casita y sombrilla con hojas. ¿Ya? Hasta ahí ya hemos completado todos juntos. Ahora está súper facilito. Mira aquí. Vas a completar con estas palabras el texto que tienes aquí. Tengo 4 palabras, 4 círculos y completo las oraciones que tenemos aquí debajo. Está súper facilito, lo vas a hacer muy bien. Complétalo, por favor.
Bien, chicos, entonces vamos a completar aquí con las siguientes palabras. Me dice, mamá caracol extrañaba su caparazón. Los caracolitos trabajaron y ganaron dinero. Ellos recuperaron la casa para su mamá y el escarabajo admiró a la familia de mamá caracol. ¿Ya? Muy bien. Vamos con unos ejercicios más. Vamos a ordenar las siguientes oraciones. ¿Qué pasó primero? Vamos a ordenar. Primero, mamá caracol necesitaba dinero para mantener a sus hijos. Luego, la pobre mamá caracol se mojaba y temblaba de frío. Después, sus hijitos, para protegerla, le hicieron una sombrilla con hojas. Y finalmente, cuando los caracolitos crecieron, buscaron trabajo y comenzaron a ganar dinero. Tenemos algunas preguntas con las cuales nosotros vamos a trabajar el nivel literal. ¿Qué quiere decir? Que voy a encontrar las respuestas en el mismo texto. ¿Para qué necesitaba mamá caracol dinero? Para mantener a sus hijos. ¿A quién alquiló su caparazón? A un escarabajo. ¿Qué le pasaba sin su caparazón? Tenía mucho frío. ¿Qué le hicieron sus hijos para protegerla del frío? Le hicieron una sombrilla de hojas, ¿verdad? Seguimos entonces con unas cuantas preguntas más ya para finalizar. ¿Quién era el inquilino? ¿Quién era el inquilino? ¿Quién? Vamos a ver por aquí. Bien, entonces, ¿quién era el inquilino? Un escarabajo. ¿Qué hizo el inquilino al escuchar a los caracolitos? Se apiadó y le dejó el caparazón. ¿Qué hizo mamá caracol? Una vez en su casa, salió a pasear al jardín. ¿Cuál es el mensaje que decía la mamá caracol mientras paseaba? No hay nada como la casa. ¿Y cuál era el título de esta historia? Mamá caracol alquila su casa. ¿De qué era la sombrilla que les hicieron sus hijos? Le hicieron una sombrilla de hojas. Entonces, queridos estudiantes, recordar que cuando trabajamos en nivel literal, la información la voy a copiar tal y cual como está escrita en el texto. No puedo modificarla, ya que estoy trabajando en nivel literal. Esta semana hemos trabajado en niveles de comprensión lectora, hemos trabajado con el nivel literal.